Y ahora vamos a hablar del poder femenino de las mujeres también en la política, mi querido Tobías Rubín. Y por eso queremos hacer una llamada telefónica a la querida Line Vareiro, que además es oyente de este programa. Ella ya me aclaró eso antes cuando yo le dije, mira, estamos a tal hora, no sé qué. Me dice, Leo, yo escucho Made in Paraguay. Muy bien. Eso me pone muy orgulloso que escuche Line Vareiro. Bueno, así que vamos a llamarla a Line, Tobías, para poder hablar un poco del poder femenino en la política sobre todo, y el movimiento feminista a nivel nacional, regional y mundial también. Bien, como les decía, estamos en comunicación con Line Vareiro, una gran amiga también de mi madre, me siento también amigo de ella. ¿Cómo te va, Line? ¿Cómo estás? Muy bien, Leo, muy bien. Muchas gracias. Pasan cosas tristes, pero la verdad es que bien. Me alegro, muchas gracias por atendernos. Bueno, querida, recuerdo una frase que el año pasado en algún, creo que no sé si fue un seminario, en algún lugar donde hiciste una charla, decías, el gran liderazgo opositor hoy es femenino. Sin duda. Y explicarnos de dónde sale esa frase, por qué esta elaboración de esta idea, digamos. Mira, si vos pensás en los liderazgos históricos en el Parlamento, realmente la inmensa mayoría de quienes tenían la palabra más escuchada eran hombres. Después hubo parlamentarias importantísimas como Esperanza Martínez o la misma Blanca Ovelar, que tomaban una palabra que era muy escuchada, respetada. Pero en este momento, pensando principalmente en el Senado, yo creo que la línea principal, no solo de oposición, sino de lucidez, está llevada por 4 mujeres, una que va por todo el espectro político, además, interesantísimo es, que está desde Cruzada Nacional hasta el Partido Colorado, y no es opositor solamente, sino crítico, yo te diría, donde están Celeste, que es Celeste Amarilla, que es del Partido Liberal, está del Encuentro Nacional, está del partido, bueno, del Frente Guazú. La única que queda es justamente Esperanza Martínez, y tenés a 2 coloradas muy importantes, ¿no? Muy importantes, que son, por un lado, Blanca Ovelar, y por el otro, Lilian Samaniego. Entonces, las voces muy escuchadas y voces críticas muy escuchadas son justamente de las mujeres. Son pocos los hombres que se escuchan mucho así. ¿Cómo? ¿Ovelar? Ovelar, Silvio Ovelar, Villalba. No, Silvio, Eber Villalba. Eber Villalba. Sí. ¿Sí? Es alguien que está también planteando cosas. O Rafael Filisola también te podría agregar, ¿no? Rafa Filisola. Sí. Exacto. Sí. Pero viste que ese gran liderazgo visible es el de las mujeres, y eso nunca había sucedido de esa manera en el Paraguay. Uh-huh. Y bueno, en la Cámara de Diputados... Para ponernos más de nuevo, así para que por si se perdió alguien, estamos hablando entonces de las siguientes mujeres. Katia González, que es del Encuentro, hablábamos de Yolanda Paredes, del Partido de Cruzada de Nacional, hablábamos de Esperanza Martínez del Frente Guasuño Monguetá, estábamos hablando de Blanca Ovelar y de Lilian Samaniego, del Partido Colorado, y Celeste Amarilla, ahí eso ya son 6, que es del Partido Liberal, digamos, son como las mujeres a las cuales te estás refiriendo en el Senado. Me refiero a ellas en el Senado, que es muy impresionante. No puedo decir que todas las mujeres sean buenas, eso es una pena, sí, pero es así. Pero estas 6 tienen un lugar, se han ganado un lugar, y no es que sean electas nomás. También tenemos mujeres en lo más retrógrado posiblemente del Parlamento, con posiciones inclusive antidemocráticas y antimujeres, pero en el Senado. Pero también en la Cámara de Diputados es interesante, porque pensás que solamente quedaron de la derecha, queda Rocío, ¿verdad? Es impresionante. Sí, Rocío Vallejo. Sí. Y de la izquierda entra por fin
una chica por País Solidario, ¿verdad? Y que es buenísima, buenísima. Joana Ortega. Realmente. Sí, ella entró en la alianza con los liberales, digamos, en Asunción, y ahí logra trepar al primer lugar y se mete en la Cámara de Diputados. Ella no estaba en el primer lugar, pero fue la más votada. Así es. Y es allí donde uno dice, bueno, listo. En el mundo, la preferencia en general no ayuda a las mujeres, pero en el caso paraguayo hizo dar un salto y se eligió y se votó expresamente, justamente por mujeres que podían tener voz propia, desde diferentes posiciones incluso. Sí, y ¿cómo se llega a esto, Line, digamos, de que las mujeres tomen ese rol que estás describiendo vos? ¿Cómo se llegó a esto, digamos? Mira, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, por supuesto, con trayectorias personales, que nosotras habíamos hecho hace muchos años ya un estudio donde entendimos que el liderazgo femenino tiene como característica principal la capacidad de vencer la adversidad. ¿Sí? Pueden enfrentar la adversidad y no lo hacen con violencia. ¿Sí? La palabra puede ser fuerte, la palabra puede ser de diferentes maneras, pero nunca el movimiento feminista y amplio de mujeres se convirtió en estos años en el más importante referente social, político en toda nuestra región, aquello que fue alguna vez el movimiento obrero, aquello que fue alguna vez otros movimientos sociales, en este momento con características absolutamente diferentes, es el movimiento amplio social de mujeres, donde no hay una gran confederación piramidal, sino que miles de iniciativas pequeñas o personas individuales inclusive que confluyen todas para llevar adelante ciertas causas, ciertos proyectos o oponerse a otros. Sí, de hecho que si uno se pone a ver en los movimientos feministas, digamos, en Latinoamérica, que son muy fuertes, en las manifestaciones en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en San Paulo, en México, en Asunción también, las que más llevan gente, digamos, a las calles. Capaz que el año pasado, 2023, fue donde hubo menos gente en las marchas feministas en Asunción, pero si hablamos de los últimos 5 años, fueron siempre las marchas feministas las más coloridas, donde más gente hubo. Sí, por un lado son las marchas y por el otro esa presencia constante defendiendo un montón de cosas. Pensá que tenemos juristas defendiendo contra el abuso sexual de un cura a una chica que era una líder de una parroquia, ¿verdad? Y entonces tenés otras que están llevando otra causa, las mujeres campesinas levantándose con voz propia, y eso es demasiado valioso. No son solamente las manifestaciones, sino esa cuestión constante, permanente, de estar de diferentes maneras hablando, poniendo las cosas, principalmente con la palabra. Sí, la palabra es muy importante, pero no es solo la palabra, también son las manifestaciones, también son las denuncias, las cosas, pero el instrumento principal de las mujeres es la voz. Y uno podría pensar, Line, que si estamos hablando de este poder femenino, del rol de las mujeres, que coincido contigo absolutamente en el Senado, sin duda, porque Joana Pure está solita prácticamente ahí en diputados como mujer, digo, ¿no? Pero en el Senado se nota eso, en la crítica, en el contenido de sus mensajes, tanto ahí en el Senado como en las redes sociales o en los medios de comunicación. Es decir, estamos hablando de unas mujeres muy preparadas también, digamos, ¿no? Pero no desaparece el machismo por eso, digamos. No es que están ellas porque Paraguay de repente se convirtió en un país de igualdad de derechos. Están ellas no porque se haya convertido en un país de igualdad de derechos, pero sí un país que ya valora que haya mujeres que puedan ser capaces de llevar adelante cuestiones centrales. Mira, pensamos en la democracia. Viste que la democracia tiene como característica, Leo, que es un sistema
entre diferentes, donde diferentes se ponen de acuerdo en ciertas reglas para poder gobernar. El soberano es el pueblo, se dice, ¿verdad? Esa es la base. Con pluralismo. ¿Y ese pluralismo qué abarca? ¿Qué diferencias abarca? Tenés la diferencia de ideas o de organizaciones políticas o de interés, ¿verdad? Donde la gente se agrupa según sus intereses, ideas, etcétera, que son reflejados en partidos, movimientos políticos, etcétera, en el Paraguay. Tenés también de todos estos conglomerados más grandes donde están distintas organizaciones. Esa es una. La segunda es territorial, ¿sí? Tenemos niveles municipales y niveles departamentales representados en la democracia, ya sea por los municipios y demás, que es la más antigua institución con historia democrática en nuestra región y en el Paraguay concretamente, los cabildos eran, y tenemos, aunque muy restringido obviamente, y tenemos todo este tema de la representación departamental, que es muy importante. Y la tercera diferencia que hoy no se puede más considerar democracia si no está, es la diferencia sexual, ¿sí? En eso nosotros tenemos este liderazgo, pero no está acompañado de una reglamentación que haga que la mitad de la población efectivamente pueda estar representada, y para eso necesitamos una ley de paridad, que es la que hace unos años se desvirtuó por completo y terminaron aprobando una ley de paridad sin paridad. Así es. Ahora, en ese espectro tenemos diferentes tipos también de voces o de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Celeste Amarilla te puede salir con la botella de champán, esquiando San Bernardino, pero te dice cosas así muy potentes, ¿verdad? O en otro lado está Yolanda Paredes, como más de calle, más de barrio, con una voz muy potente, digamos, más de tierra. Pero con muy buena formación jurídica. Muy buena formación, sí, tal cual. Digo, nomás son diferentes. Sí. Y bueno, después también Katia, ¿no? Que tiene su manera de ser, con muchas redes sociales, digamos, también muy frontal, digamos, son diferentes los liderazgos, tal vez no digo más intelectual, porque no sé si es la palabra, pero como uno la ve a Esperanza o a Blanca Ovelar, por ejemplo, se las ves más. No sé pero si es inevitable, ¿verdad? Sí. Esa capacidad es fundamental. Bueno, yo considero que Yolanda también fundamenta jurídicamente muy bien. Sí. O sea, no siempre, ¿verdad? Ella tiene esa cara adusta, qué sé yo, muy seria, pero es muy, muy convincente en algunas cosas. Pero es cierto lo que vos decís, que tenemos que pensar que ese liderazgo de Blanca Ovelar y de Esperanza tiene ese contenido siempre más reflexivo, etcétera. Pero con todas las diferencias, es muy importante y tienen un peso grande que yo espero que sea valorado. No todas las mujeres son así. Si vos pensás en otros liderazgos de mujeres, puede ser que justamente justificando hasta la violencia contra las mujeres, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos que irnos a casos como justamente en el Senado está Lizarela, por ejemplo. Y en ella estaba pensando en este momento. Sí, alguien antiderechos totalmente, ¿verdad? Justificó, no solo antiderechos, sino que hasta justificó las barbaridades que dijo su marido, explicando ciertas cosas, y dijo, no, él yo no me enojo con él. El problema fueron su mamá y su abuela que le criaron así. Es decir, hasta en los casos más graves, mujeres y hombres pueden justificar una cuestión horrorosa, verdaderamente. Entonces, yo no digo tampoco, y yo creo que a eso, Leo, tenemos que pensar en la región. Por fin, cuanto hay más igualdad, también emergen mujeres excelentes y también mujeres que son retrógradas y en contra de los derechos, no solo de las mujeres, sino incluso de los derechos humanos. Pensá en la actual presidenta del Perú, pensá en Keiko Fujimori, pensá en una serie de liderazgos que tenemos en la región que son muy fuertes, muy importantes, y que sin embargo no son exactamente ejemplos de más democracia.
pero que estén presentes es importante, que exista la posibilidad que se expresen, sí, porque ni cuando lucharon las mujeres por el voto, nunca dijeron esto solamente para las progresistas, para las sufragistas, no, para todas las mujeres, para que todas las que tienen ese derecho a partir de los 18 años accedan al derecho a elegir y ser electas. Pero igual hoy, cuando peleamos, sí, ¿no? Sí, decime. ¿Sí? Sí, no, también peleamos para todas, las buenas y las malas. No, estaba pensando cuando hablaba de liderazgo de mujeres en otros lugares, en otras regiones, sí, tiene que ver con qué, digamos, con la formación o con la cultura democrática de cada zona, de cada país, porque uno puede ver muchas mujeres en los países escandinavos, bueno, en Meloni en Italia, pero en España, por ejemplo, no hay un liderazgo así que dispute la presidencia. En Latinoamérica, excepto Dilma y Cristina, o la Sheinbaum si sube en México, digamos, pero no se ve mucha opción en Latinoamérica de mujeres en la presidencia, por ejemplo. Bueno, pero pensá, en Honduras tenemos presidenta, ¿verdad? Xiomara Castro, sí. Sí, en Honduras. No está haciendo el gobierno que me gustaría que haga, pero me puso muy feliz que pudiese estar en la presidencia. Hoy en día tengo fuertes críticas a su modelo de gestión. Inclusive las manifestaciones hoy son contra el familión, le llaman, ¿no? Es una cuestión así específica. Pero tenés una cuestión muy curiosa. En las 4 últimas elecciones, Leo, más importantes, incluyendo la de México, que donde hay 2 mujeres disputando justamente la presidencia, pero fueron en Ecuador, había quienes tenían posibilidades, un hombre y una mujer, sí, ¿verdad? Argentina estaba Bullrich. Uh-huh. En Guatemala, Torres no reconoció la victoria de Arévalo, que para mí es el capítulo más importante que tenemos lograr, uh-huh, que terminar el pacto de corruptos y que Arévalo pueda asumir la presidencia. Alguien que nació en el exilio porque justamente fue después de una invasión, su papá había sido el primer presidente democrático de Guatemala, ese país maravilloso. Pero en todas las competencias ya ahora, no parlamentarias, sino presidenciales, en todas había una mujer disputando. Y en el caso de México se da esta situación de que son 2 las que aparentemente son más fuertes. Te quiero ir llevando hacia el movimiento feminista un poco, porque también hay un espectro amplio, digamos, no es todo no piensan todo igual. No todos tienen la misma mirada tampoco. Yo no sé si es cuestión generacional. Es decir, hay un grupo feminista, digamos, que está muy cerca del movimiento LGTB, otros que no es que no lo quieran, sino que no están ahí, tienen como otros puntos de vista. ¿Cómo vos ves este espectro del feminismo, digamos, en nuestra región? Bueno, hay y hubo siempre tensiones y visiones diferentes en el feminismo. Lo que pasa es que ahora, siendo un movimiento tan grande y de esas características que te digo, que solamente hay causas por las cuales se juntan y banderas que se levantan, pero que no todas llevan lo mismo, hay también tendencias y visiones diferentes vinculadas con no solamente el feminismo, sino con otras cuestiones también, sino con visiones políticas, con visiones justamente el tema LGBT, pero no LGBT, sino yo creo que fundamentalmente el tema trans es el que juega un rol y que hay posiciones muy diferentes. Ahora, eso no significa que no lleven adelante todas una acción contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Inclusive hay un piso mínimo que todas están de acuerdo. Y eso, yo estuve ahora este año el año pasado ya, sí, en realidad, en el encuentro feminista que se realizó en El Salvador. 1.600 mujeres, Leo, 1.600 debatiendo, sacando conclusiones, tratando de avanzar, etcétera. Impresionante es.
con una, como vos decís, con una inmensa diversidad de posiciones, etcétera. Ahora, ¿qué tema hay que preocupa muchísimo a las mujeres? El tema de la democracia. Sin democracia es muy difícil para las mujeres. Y allí vimos que este deterioro de la democracia en la región es un problema importante, importantísimo. ¿Cuánto tenemos que aprender del movimiento feminista, no? Porque como vos decís, hay diferencias, hay tensiones, pero hay cuestiones muy claras que tienen en común. Y este encuentro que comentás es un ejemplo, ¿no? Que no pasa, por ejemplo, en la izquierda, y con esto vamos cerrando, ¿no? Porque en la izquierda paraguaya, digamos, después de la elección quedó totalmente fragmentado. El Frente Guazú, por ejemplo, nunca más se reunió en la mesa de presidentes y ya pasado, no sé, casi un año. Es decir, hay una fragmentación y no se pudo, digamos. Hay buenos intentos que yo creo que van a salir, o por lo menos deseo eso adelante, pero ¿cuánto hay que aprender del movimiento feminista, digamos, para traspolar un poco esto que te decía de la izquierda en Paraguay? Sí. El movimiento feminista tiene esa capacidad, como que cada cual lleva las ideas adelante y que se juntan, o sea, pues existen grupos, etcétera. Vos lo sabes muy bien, tu mamá siempre tuvo su lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero también las otras causas significaban poder estar por nuestra igualdad ante la ley, por las cosas, o sea, no es una única causa, sino que es una cuestión transformadora, y yo creo que es el gran movimiento del siglo XXI. Line, querida, un abrazo, gracias por tu tiempo, muchas gracias. Abrazo, Leo. Un abrazo grande. Chao.